Como digo, salió hace unos días esta nueva encuesta de Zuban Córdoba. No es la primera vez que lo seguimos juntos, que comentamos los resultados de las encuestas de esta empresa. Vaya, pues a mí personalmente me gusta bastante la metodología que utilizan para las encuestas y me parece bastante útil y sobre todo bastante reseñable lo que indica en la encuesta datos recogidos del 20 al 21 de noviembre del año 2024 y vais a ver cambios bastante importantes con respecto a la última encuesta. Recordad, a veces esta encuesta nos muestra en gráfica datos absolutos, mientras que otros, quizá más interesante, nos va a mostrar datos más... ya lo diré. Datos comparativos, es decir, que nos permite ver lo que la encuestadora a lo largo del tiempo trae a colación, ¿sí? En su momento ya os estábamos diciendo que esta encuesta y otras encuestas por parte de Zuban Córdoba ya daban una mala situación para Milei, que estaba en caída, que su imagen pública había bajado en torno al 38% incluso, que la aprobación de su gobierno también, que las expectativas de mejoría de su gobierno y de la situación económica en base al plan económico del gobierno de Javier Milei eran malas y que eso era absolutamente crucial para ellos, porque al final, en una situación que muchos argentinos perciben como objetivamente peor que hace 2 años en términos económicos, muchos argentinos declaran en las encuestas que viven peor que antes de que Javier Milei fuese presidente, lo que Milei necesita para ser competitivo en las elecciones cruciales de fines del 2025 y después en 2027, en lo que será ese intento de reelección probablemente por parte de Javier Milei, es justamente convencer a la sociedad argentina de que, quizá ahora no, pero que Argentina mejorará económicamente en los próximos años. Se basa en gran medida en eso, el apoyo que todavía conserva Javier Milei, en la expectativa de mejoría en el medio plazo. Bien, sí, efectivamente hay otras encuestadoras que indican algo distinto. CELAG, por ejemplo, es una de ellas. Lo que pasa es que CELAG, a mí también me gusta la metodología, pero para Argentina prefiero Zuban Córdoba, personalmente. A mí CELAG me gusta, otras también consulto, pero Zuban Córdoba además suele estar como un poco en el punto medio, ¿no? Entre las encuestas más optimistas con Milei y las más pesimistas con Milei. Entonces, nos viene bien también pues no vamos a estar aquí leyendo todas las encuestas porque nos pegamos toda una vida. Según Zuban Córdoba, ¿cuál es la aprobación? Atención, fijaos el salto que da en noviembre del 2024. Javier Milei tocó un primer techo de aprobación en su gobierno en abril del 2024, cuando llegó a un 47,4. A partir de ahí empezó un proceso de descenso que llegó a estar su aprobación en un 41% y su desaprobación activa, es decir, gente que declaraba no estar de acuerdo con la gestión política y económica de Javier Milei, era casi de un 60%, 58,2%. Un 58,2% de desaprobación de tu gobierno es muy difícil levantarlo porque generas una importante capa de votantes en el país que en el momento en el que haya que ir a votar van a priorizar votar a lo que sea que haya enfrente de ti. Bueno, evidentemente, como veis, según Zuban Córdoba, en noviembre Javier Milei, el gobierno de Javier Milei habría recuperado 6 puntos de aprobación, subiendo hasta el 47,3 y de facto igualando su pico de aprobación en abril del 2024. Aquí han coincidido varios factores, entre otras cosas la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Hablaremos si queréis en otro momento de esto, pero desde el espacio opositor, desde el peronismo, desde el Partido Justicialista, desde el kirchnerismo, se alega, y en cierta medida la verdad que los tiempos parecen indicar que puede haber caso para ello, que se trata de un proceso de lawfare, es decir, de guerra judicial o de intromisión judicial en la política en función de los tiempos, de la reactivación de la causa, etc. En cualquiera de los casos, en lo que nos interesa, lo que hace al análisis político es que interpretemos como interpretemos la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente esto ha jugado un papel importante en el nivel de aprobación de Javier Milei. También la narrativa oficialista, que muchos analistas consideran que no termina de ser sostenible, pero es una narrativa al fin y al cabo y está calando en un sector importante de la población, de la estabilidad macroeconómica, es decir, del amesetamiento de la inflación en torno a puntos que ya son bastante más bajos que lo que tenía Argentina hace un año. Como digo, hay economistas que plantean que no es sostenible, que no es una inflación real, que está planchada o tapada, como se dice, o pisada, mientras que hay otros que plantean que sí es sostenible.
nuevamente, lo que nos interesa políticamente es que la narrativa de que Milei ha conseguido estabilizar la inflación y que ha conseguido brindar a Argentina estabilidad macroeconómica está siendo operativa políticamente. Es decir, está logrando que sectores, y esto es lo más interesante para mí que indican muchas encuestas, está logrando que haya sectores importantes de la población que, aunque declaren que se encuentran económicamente en una situación mala, o como mínimo peor que hace 2 años, aún así quieran votar a Milei. Quieran volver a votar a Milei en el caso de que ya lo votasen en su momento. Bien. Aprobación de líderes. Por aquí todo va más o menos en línea entre Javier Milei, presidente, Victoria Villarroel, vicepresidenta, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, la que en su día fue la candidata del PRO, que hoy, por cierto, cuidado con la interna del PRO, porque es una de las claves. Luego lo analizamos, pero es una de las claves. Para las legislativas son favoritas. Luego vamos con eso, todavía es pronto. Todavía es pronto. Porque en realidad para las legislativas queda un año, todavía hablar de intención de voto pues puede fluctuar, y además las legislativas suelen ser un mal momento para los gobiernos, es decir, el voto opositor suele movilizarse más de lo que es... Bueno, al revés, el voto oficialista suele movilizarse menos de lo que se movilizaría en unas presidenciales, ¿vale? Bastante es interesante hablar de quién es favorito. Yo creo que la clave, iremos luego con eso, es si Argentina va definitivamente a un escenario en el que se termine la dinámica de los 3/3 que se inició desde el 2021. Esa dinámica política en la que, y además se vio claramente reflejada en las elecciones presidenciales en la primera vuelta, en la que habría 3 grandes bloques: el peronismo kirchnerista, peronismo en general de un lado, el anarcocapitalismo de Javier Milei o la Libertad Avanza, en general ese espacio, y el PRO, la derecha tradicional. Bueno, lo que indican algunas encuestas, aunque es pronto, es que tentativamente podríamos ir al fin. Podríamos ver en 2025 el fin de la dinámica de los 3/3 y que se consolide una especie de bolsonarización de la política argentina. Bolsonaro logró en Brasil fagocitar a todo el espacio de la derecha tradicional brasileña, de lo que en términos europeo-parlamentarios llamaríamos el centro y la derecha moderada, consiguiendo así que todo el votante de centro-derecha, derecha y derecha radical termine votando por la opción de derecha radical, porque es la opción hegemónica contra la izquierda, contra el Partido de los Trabajadores de Brasil, es decir, votando a Bolsonaro. Javier Milei aspira, Libertad Avanza aspira, y hay factores que nos indican que puede lograrlo, a hacer lo mismo que hizo Bolsonaro en Brasil, a lograr que todo el votante de centro, centro-derecha, derecha moderada, termine votando a Javier Milei porque es la opción realista, la opción que aglutina a buena parte del voto antiperonista. Esa es la clave. Luego iremos más a fondo con eso, también para hablar qué está... Pues escribí el otro día un artículo, alguno de vosotros no sé si lo habrá leído, en el que hablaba de... Bueno, el artículo se titulaba, si no lo recuerdo mal, Javier Milei y el partido de vanguardia anarcocapitalista. Un título que le di un poco una vuelta para hacerlo un poco provocador, porque ya sabéis que el concepto de partido de vanguardia es un concepto tradicionalmente asociado a la doctrina, bueno, al socialismo en general, sobre todo a las interpretaciones leninistas del marxismo. Y bueno, pues era un titular un poco provocador, si se quiere, pero en el que hablaba de la actual estrategia de Javier Milei de implantación territorial, de consolidar su partido y de fagocitar al PRO. Luego iré con eso. Siguiendo. A ver. Voy a ir intercalando preguntas con explicación para que no se me eche nada encima. Gracias, por cierto, PF Jiménez, que lleva ya 15 meses con nosotros con el Prime. Muchísimas gracias por el apoyo. A ver. En las legislativas le va a ir bien aunque salga segundo o tercero. Hace 4 años... Claro, es lo que comentaba el otro día, Santulli. En términos de representación en el Congreso, diputados y Senado, el Partido de la Libertad Avanza va a crecer 100% seguro. ¿Por qué? Porque las elecciones del 2025 son de medio término. Se renueva el 50% de los diputados de la Cámara de Diputados, es decir, se renuevan los asientos de aquellos diputados, en la mitad de los que hay ahora, que entraron a la Cámara de Diputados en las elecciones del 2021. En ese momento la Libertad Avanza solo obtuvo 2 diputados, pero todos aquellos que entraron en 2023, que es la práctica totalidad de la bancada de la Libertad Avanza,
tienen mandato hasta el 2027. Por lo tanto, sí o sí, la Libertad Avanza va a crecer, va a aumentar el tamaño de sus bloques. Lo mismo en el Senado, solo que es un tercio. Todavía más. O sea, los bloques de la Libertad Avanza van a crecer. Esto es seguro. ¿Qué pasa? Que las elecciones de medio término siempre se leen en clave plebiscitaria sobre la figura del presidente. Por mucho que la Libertad Avanza tenga asegurado aumentar el espacio, el tamaño de su bloque en el poder legislativo, eso no significa necesariamente que vaya a lograr una victoria política en las elecciones legislativas. Si Milei no queda por encima del 35% o del 40%, yo diría que es una derrota de Javier Milei, porque su objetivo es utilizar las legislativas del 25 para consolidar su liderazgo en la derecha, marginalizar a la Unión Cívica Radical, fagocitar al PRO y consolidarse así como la única opción viable para que el peronismo kirchnerista no vuelva a gobernar en Argentina, que es una de las prioridades o la prioridad de una parte importante del electorado. Hay una parte del electorado en Argentina que declara, cuando le preguntan, que aunque vivan peor o incluso algunos, aunque no confíen del todo en el plan del presidente Javier Milei, van a votar a todo aquel o van a votar a aquella candidatura que se oponga al peronismo kirchnerista. Entonces, para Javier Milei es fundamental hegemonizar ese espacio. No es lo mismo si en esas elecciones obtiene un 35% y el PRO obtiene un 25%, donde el PRO se ganaría el derecho a, de cara a las elecciones del 27, decir, ojo que nosotros podemos competir en las presidenciales, a si Milei saca un 42% y el PRO saca un 14%, por ejemplo. A eso me refiero. Esa es la clave de esas elecciones intermedias. Bien, sigamos. Vamos para abajo. Nivel de imagen de Javier Milei. Esto, recordad, Argentina es un país presidencial tanto en la forma como en el fondo. Es decir, en Argentina, verdaderamente, el éxito de los partidos políticos se vincula con la imagen que se tenga de sus líderes. Eso es algo muy importante. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que siendo un sistema eminentemente personalista en lo que tiene que ver con la representación, si Milei tiene una buena imagen positiva, eso no solo es positivo para el partido de cara a las elecciones presidenciales del 2027, sino que también será positivo para, en esas elecciones legislativas, que el partido en sí mismo pueda lograr buenos resultados porque se asocie a los candidatos legislativos del partido a la particular figura de Javier Milei. Eso es fundamental. Nuevamente, sube 6 puntos desde octubre. Las encuestas fallan, las encuestas hay que tomar, o sea, las encuestas no es una foto, no es, digamos, una foto fija y además es aproximado, ¿vale? Pero evidentemente, una encuesta con una metodología aceptable, si te da que entre octubre y noviembre, es decir, diferencia de un mes, un candidato, un dirigente, su imagen positiva ha subido 6,3 puntos, pues se podrá haber equivocado el famoso margen de error más menos 3, pero desde luego la imagen de Milei ha logrado una importante crecida entre octubre y noviembre del 24. Eso es un hecho. Bien, ¿qué más tenemos? Uy, espera, que se me ha ido un poquito aquí el control. Ahí vamos. Venga. Pero esto también es importante. Fijaos, niveles de imagen de los dos grandes líderes del espacio opositor. Por un lado, Cristina Fernández de Kirchner, que ya es formalmente la presidenta del Partido Justicialista, ya dirige los designios del partido, y por otra parte Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada de Argentina con mucha diferencia, y además la provincia que normalmente es absolutamente definitiva en las elecciones nacionales, tiene una imagen positiva de 45 y una negativa de 53. Si la comparamos con Javier Milei está en una positiva de 46 y una negativa de 42. Es decir, si aplicamos el margen de error a esta encuesta, podremos plantear que Axel Kicillof y Javier Milei, que es francamente la disputa presidencial que se perfila con mucha claridad de cara al 2027, están en niveles de imagen bastante parecidos. Bastante parecidos a título personal. No necesariamente eso se tiene que trasladar automáticamente al votante. Sabemos que en las elecciones del 2023 hubo electorado, hombre, no fue masivo, pero hubo porcentaje
reseñable del electorado que hizo voto cruzado, es decir, que a lo mejor votó al peronismo en las elecciones regionales o provinciales, pero para las nacionales votó a Milei. Eso existe. En cualquier caso, desde luego, Axel Kicillof es un perfil que ya se ha consolidado claramente como el potencial candidato del espacio opositor del peronismo, y junto a él se pone buena parte del aparato del partido de cara a esas elecciones del 2027. Cosas importantes sobre Kicillof, para que nos vayamos, insisto, porque lo más posible es que en 2027 lo que veamos, que parece muy lejano, pero no tanto, veamos un Kicillof-Milei. Dos economistas, uno keynesiano, el otro liberal-libertario. La verdad es que en ese sentido va a ser interesante ver el desarrollo de esa potencial campaña electoral. He de decir además que soy muy insistente con las elecciones del año 2025, de octubre, por cierto, ya tenemos fecha, creo que era el 26, 20 y algo de octubre, no la recuerdo exactamente. Es bastante interesante porque desde ese momento, esto pasó en las elecciones de 2021, que fueron la estocada, la pronta estocada del gobierno de Alberto Fernández, que realmente es en ese momento donde se inicia la precampaña de las elecciones presidenciales. Argentina es un país que vive más tiempo en campaña que tiempo que no está en campaña. Y en este sentido, como esas elecciones intermedias son vistas como un plebiscito, a partir de ese momento, a partir de fines del 2025, ya el país empezará a estar en precampaña. Es decir, los partidos empezarán a dirimir sus cuestiones internas, se empezarán a preparar para la campaña que durará todo el año 2027. Por tanto, va a ser importante no solo cómo funcione la Libertad Avanza en 2025, sino también cómo responda el electorado peronista en la provincia de Buenos Aires, reforzando la figura, el liderazgo de Axel Kicillof. Son bastantes claves. Cuando llegue el momento ya lo avisaré, pero insisto que las elecciones legislativas intermedias suele sobreperformar la oposición. Todo o buena parte del electorado opositor va a votar, porque tiene ganas de votar contra el presidente. Sin embargo, hay una porción del electorado que potencialmente votaría al presidente que está en ese momento, pero bueno, pues tiene algunas dudas, no le ha gustado alguna de las cosas que ha hecho el presidente y a lo mejor en esas legislativas no va a votar. Pero es gente que después votará al presidente. Entonces, una vez conozcamos dentro de algo menos de un año los resultados de esas elecciones legislativas intermedias, habrá que poner, y yo insistiré mucho en el matiz, que, pues, no sé, si el peronismo saca 5 puntos de ventaja contra Javier Milei, pues pondré el matiz y os diré, bueno, esto de cara a unas presidenciales podría ser un empate. ¿Vale? Hay que poner ese matiz. Siempre sobreperforma la oposición. Siempre. Ha pasado desde desde las primeras elecciones intermedias que afronta Néstor Kirchner en el año 2005. Siempre la oposición saca mejores resultados en las elecciones intermedias que lo que habría sacado en las presidenciales. ¿Vale? Eso es un dato importante. Vale, Mauricio Macri, recordad, para Milei muy importante fagocitar al PRO, 38% de imagen positiva, 60,7% imagen negativa. Karina Milei, por cierto, 36% de positiva, 58% de negativa. Esta evolución es también muy importante. Vamos a dos gráficos más en profundidad que a mí me parecen cruciales. Os he dicho antes que... ya lo diré. Os he dicho antes que el liderazgo de Milei se fundamenta mucho en futuribles. Es decir, Milei es consciente de que hay gente que en las encuestas declara que no está contenta con su situación económica. Y mucha de esa gente incluso declara que no está contenta ni siquiera en comparación a la etapa de gobierno de Alberto Fernández. Es decir, hay gente que llegaría a votar a Javier Milei, lo votó y lo volvería a votar, pero que no obstante dice yo he estado mejor hace 2 años que lo que estoy ahora. Entonces, ¿cómo sostiene Milei la intención de voto decente, competitiva que tiene todavía? Bueno, pues en base a un futurible, que es esta idea de el país irá a mejor. Estamos sufriendo ahora, iremos a mejor. Es la idea que Milei ha instalado desde que llega a la Casa Rosada. Lo recordaréis. El discurso de Asunción el 10 de diciembre del 2024, hace 366 días, Milei decía aquello de mis reformas van a suponer un shock, pero será temporal. El país irá a mejor.
No obstante, al principio estaremos peor. Milei ha insistido de manera clara en esa idea y hay una porción del electorado de Javier Milei que ha comprado ese discurso. Es decir, hay sectores de votantes de Javier Milei que votaron y votarán a Javier Milei en base a la idea de hoy estoy mal, pero confío en que voy a estar mejor. Mejor incluso de lo que estaría con cualquier otro gobierno. La duda que tienen analistas económicos y también algunos de los de la cúpula del gobierno de Milei, y si sale mal y si tarda demasiado en salir bien, ¿cuánto puede aguantar el gobierno? Bueno, pues parecía, a la luz de las recientes encuestas, que Milei había empezado a perder la confianza en ese futuro y de repente, ¡pum!, vemos esta subida de 7 puntos en la pregunta. Esta es una de las dos preguntas clave para mí. ¿En qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei? 46% responden que va en el buen camino. 39% eran hace un mes, hace 30 días, fijaos. Y luego hay otra pregunta, a ver dónde la tengo, que tampoco quiero robar mucho tiempo, que en breves viene Néstor. De hecho, le voy a ir preguntando. Aquí. La otra pregunta clave era... ¿Tan abajo estaba? Aquí. ¿Qué tanta confianza tiene usted de que Milei va a mejorar la economía del país? 46% confían, 52% no confían. Esto nos lleva, para mí, a la pregunta política decisiva. Esta es. A ver. Es la del voto contra. ¿Es esta? No. Aquí. De cara al 2025. Esto sí debería preocupar al gobierno. Esto sí debería preocupar al gobierno. Hay un 52% del electorado, según la encuesta de Zubán Córdoba, que declara: si mañana hubiera elecciones, votaré, y mi principal razón de voto va a ser ponerle un freno al ajuste que está haciendo Javier Milei. Javier Milei quiere un escenario de polarización dual. Javier Milei quiere aislar al espacio del PRO, de lo que era Juntos por el Cambio, y quiere que al terminar esa Argentina de los 3/3, de un lado Javier Milei, del otro el PRO y del otro el peronismo, se consolide una dicotomía de polarización dual. De un lado Javier Milei, la derecha radical anarcocapitalista, y del otro lado el peronismo kirchnerista institucionalista, de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ahora bien, cuidado, porque si tú logras esa polarización en base a que haya un 55, un 60%, que lo que quieren es que te vayas de la presidencia, venga quien venga, eso puede generarte el efecto contrario, que es que pierdas en un balotaje. Y recordemos que fue así como ganó Javier Milei. Javier Milei ganó las elecciones porque había un porcentaje importante de la población que decían: mira, me da igual quién venga, pero quiero que se vayan los peronistas. Y eso es lo que lleva en parte a Milei a ser presidente. Entonces, el terror que tienen algunos en el oficialismo, en el gobierno de Javier Milei, es que esa misma lógica de voto, digamos, esa misma, ¿cómo lo digo?, ese mismo comportamiento electoral de un sector de la población que llevó a Milei a la presidencia, o que facilitó o posibilitó que Milei sea hoy presidente, lleve justamente a lo contrario. Lleve a que en 2027 Milei pierda la presidencia porque haya un sector de la población que diga: mira, a mí me da igual lo que venga, como si vuelven los peronistas, pero yo quiero que se vaya este tipo. Ahí es donde se está moviendo ahora mismo la política argentina. Estas son un poco las claves que teníamos que tener. A mí me gusta, ya lo sabéis, cada más o menos mes venir con la actualización de Zubán Córdoba. Creo que había salido ya hace unos días, lo que pasa es que no la había podido... Bueno, la había visto, pero no me había sacado tiempo para venir, analizarla bien y comentarla con vosotros, porque, como muchos de vosotros sabréis, pues hemos tenido bastantes temas que comentar en los últimos días y la verdad es que la actualidad se nos ha echado encima y no hemos podido dedicar el tiempo que nos hubiera gustado a todos los temas, entre otros Argentina. Nada, eso, estaremos atentos a ese asunto.